Gracias por venir a Librería Cervantes para la presentación de otro libro. Espero que estemos todos atentos para que al final podamos preguntar, que eso es lo que necesitan. Y al final, además, seguramente si hay alguien que quiere que le firme el libro, estará encantado. Eso seguro. Bueno, Los caminos a la Catedral de Oviedo, editado por De la Llama. Sé que Ana se excusó que estaba fuera estos días, estuvo el otro día aquí con nosotros con otra presentación y ya me dijo que iba a ser imposible, que nos disculpáramos y por supuesto siempre es bienvenida porque creo que es una editorial que además edita muy bien. Está, la verdad que los libros quedan bastante bien. Bueno, nada, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir. Espero que al final no nos quedemos sin las preguntas y nos quedemos con alguna duda que tengamos por el libro. Para eso estamos aquí todos, para preguntar. Y nada, yo os voy a dejar adelante, me pongo para aprender, para oír un poquitín del tema y que bueno, salgamos hoy con un poquito más de conocimiento que ayer, ¿vale? Bueno, yo creo que el micro no hace falta, pero usamos. no queda bien. Lo único. Por grabar, pero no. ¿Tú prefieres que No, usemos? yo sin micro, no. Vamos a apagar. Si lo sabemos apagar. Como prefieras. Yo creo que se nos oye bien. Sí. Bien. Mejor. Buenas tardes a todos. Voy a empezar por algo que para mí es vertebral en esta presentación. No recomiendo leer este libro. Dicho esto, como síntesis vertebral de mi intervención, para que no se nos olvide, sí, que es que no recuerdo repetirlo, es de gente educada presentarse. Soy Miguel Don Gil, eso ya se ha dicho, se ha visto en los carteles y aparecen las invitaciones del acto de hoy. Y para no aburrirles, decir o añadir de mí que soy un peregrino vital, un pensador, un escritor, un historiador, doctor en historia, al que la República Dominicana le dio su segunda patria. No creo que esto añada nada o contribuya a esta presentación, pero queda bonito y quería decirlo. Estoy aquí acompañando a Víctor. Esa palabra de acompañar me encanta, que aparece en las invitaciones, muy acertada por parte de la editorial, porque un presentador, más que presentar, acompaña al parturiento autor que va a traer a luz a su nuevo hijo o libro. Y ya es la segunda vez que la acompaño en una presentación y en un corto plazo de tiempo. En 2024, allá por mayo, presentó Viajeros del Bordón en Villaviciosa y ahí fuimos. Pero en 2025 publica otro libro sobre historia de la masonería, al que no pude acudir por estar en América. Creo que hubo otro de por medias, no les aburro más, y ahora llega este. Queda claro que Víctor Guerra hace honor a su nombre y da mucha guerra literariamente hablando. Y en esta atípica presentación, por culpa del presentador o acompañante de Víctor, desordenada canónicamente, pero lógica en su enfoque, no he dado los saludos de rigor. Gracias a la Librería Cervantes por acogernos, a la Editorial de la Llama por atreverse a publicar el libro de Víctor, y bienvenidos todos ustedes que no se han escapado o huido al escuchar mi primera frase de hoy. Y ahora al meollo biográfico. Víctor Guerra, aquí a mi lado, es un género de persona y autor atípico. Diría muy atípico en nuestra región, Asturias, en la actualidad. De hombre orante se dedica luego a los senderos y caminos como técnico, planifica, plantea, engrana y con su escuadra da sentido a caminerías presentes y pasadas. Mientras devora libros, se pregunta, cuestiona y escribe. De historiador amateur y aún sin licencia, comienza a dar aportes en diversas temáticas de gran interés. En la historia de Asturias, también en historia de la masonería y en historia de la caminería. Lleva aproximadamente más de 20 libros publicados, infinidad de artículos en prensa escrita, blogs perennes de su autoría y charlas aquí y allá. Todo lo ha hecho con pasión y sin compasión, transitando siempre las veredas de los heterodoxos, enzarzándose siempre también en mil y una polémicas intelectuales y descolocando a muchos. Y es que Víctor no se debe a nada ni nadie, más que a su inconsciente conciencia.
sea esta espiritual o atea, que esto sería motivo de otra charla. Su misión vital se ha convertido en rescatar historias, muchas historias de Asturias, y aportar su granito de arena académicamente, aunque eso sí viva ajeno a las academias. Y el dar tanto fruto sin esperar ser reconocido, no importarle si en la presentación de hoy hay una persona o 50, es algo que admiro de Víctor. Ya sea una especie en peligro de extinción, que yo certifico que lo es, o un loco en la colina al estilo de Jesús Quintero, nos reúne hoy aquí para presentar una obra no canónica, revolucionaria e irreverente. De ahí que no sea recomendable leer este libro si no desean salir del redil establecido para bien o para mal. Y como doctor en historia, además de peregrino vital, no demasiado heterodoxo, pero sí un verso suelto, quiero darles mi opinión del contenido del libro y lo más destacable y hasta condenable. No se preocupen que en esto tardo 5 minutos y ya doy paso al señor Guerra. Primero, las fuentes que utiliza son rigurosamente reputadas académicamente, pero en cierto modo olvidadas en el mundo canónico de las caminerías, destacando la jacobea sobre el resto, por proyección actual. Autores como Celia Ricastelao, Francisco Márquez, Javier Fernández Conde, por citar algunos, porque hay bastantes otros, dice el autor, con buen tino, nos enseñaron a reconocer las huellas y tergiversaciones acerca de la historia del Camino de Santiago. Segundo, los caminos a la Catedral de Oviedo no es una guía al uso o un rutómetro para hacer un camino o sendero. Es eso y mucho más. Además de los diversos caminos que van a Oviedo, con sus kilómetros y etapas, el autor ilustra la historia de los lugares que transita y saca interesantes reflexiones de lo que fue, es y no pudo ser un determinado enclave, tramo o vereda. Y no por ello se olvida de dar buenos consejos, prácticos para el peregrino o senderista. Dónde parar, recomendaciones para que el camino sea más amable. Tercer lugar, el enfoque de tener a Oviedo como destino de varias rutas no es típico y tampoco forzado. Lo explico. Víctor ha sabido entrever en el mare magnum de bibliografía la importancia autónoma de San Salvador de Oviedo, cuna y culmen de varios caminos que van hasta la Cámara Santa de Oviedo y su conjunto de reliquias de primer orden. No es por hacerme propaganda, que en parte sí, que ya publiqué yo en 2019 un libro sobre el relicario de Tellego en Ribera de Arriba, donde planteo una ruta histórica de peregrinación a San Salvador de Oviedo que estaba olvidada. Y está fuera de toda duda de la importancia de San Salvador de Oviedo previa a la tradición, que se extiende sobre todo del siglo IX y XII en adelante, de peregrinar a Santiago de Compostela, como un relevante centro espiritual de Occidente. No digo más en este sentido porque seguro que el resto lo contará Víctor. En cuarto lugar, sin temor a confundirme, estamos ante el libro más completo hasta el momento sobre la caminería en la región de Asturias. Sobre todo con esa meta en Oviedo. Como diría Baltasar Gracián, Víctor cuenta aquí con la eminencia de ser el primero. En quinto lugar, sorprende ver cómo el autor, y esto es muy interesante, acepta sugerencias e invita al lector en el libro a escribirle a un email específico que él tiene habilitado para hacerle sugerencias, correcciones, y yo diría que casi hasta increpable. Esto es broma, pero él acepta muy bien las críticas. Esto no es común en el mundo académico, donde los egos suelen ser bastante grandes. Y en sexto lugar, y esto más que un apunte sobre el libro, es una reflexión mía, una sugerencia que les hago: si al consultar este libro les agrada, les recomiendo adquirir Viajeros del Bordón, del año pasado, donde el autor narra sus vivencias y describe el viaje por el camino primitivo a Santiago. Este me recuerda en algo a aquel, aunque sea ese más modesto en su extensión y alcance, y rescata una historia formidable que aquí se le hace un guiño en los agradecimientos. Maki, el hermano de Víctor, y el peregrinaje de dos hermanos que en ocasiones recuerda a los viajes de Don Quijote y Sancho Panza. Cierro mi intervención reiterando que no recomiendo leer este libro si ustedes no quieren salirse del discurso establecido sobre la caminería apostólica. Pero como gente rebelde, que seguro que son, como niños inquietos, sé que sabrán ver el valor de este libro y lo devorarán. Así que preparen sus dineros para comprar su ejemplar.
Y ahora Víctor tiene el turno para presentar a su niño y para desquitarse de mi presentación, si así lo desea. Muchas gracias. Bueno, hablar de esta criatura es hablar de un totum revolutum de muchas lecturas, ¿no? Uno, cuando hace años empezó con el tema de la investigación caminera peregrina en Asturias, pues se va haciendo primero preguntas de lo que van exponiendo los académicos e historiadores profesionales, y va poniendo interrogaciones en algunas cuestiones. Hemos hablado, por ejemplo, hace un momento con Ita sobre el tema de cómo se estructuró el Camino de Tardá, cómo pienso que se estructuró. Entonces, entre lo que lees y lo que tú vas viendo, vas poniendo incógnitas. Entonces, a lo largo de todas las lecturas, digamos que todos los historiadores empezaron en los temas más clásicos, ¿no? Los caminos jacobeos, Santiago, pero ¿y antes? ¿Llegó Santiago y llegaron los peregrinos? Bueno, pues todo eso fue creando un revolutum de dudas, de incógnitas que intentas resolver, y entre ellas pues está, por ejemplo, llamamos el camino primitivo y no hay tal camino primitivo. El nombre primitivo es del 93. Antes era el camino galaico, asturgalaico, camino a Galicia, a la Gallaecia, ¿no? En el 93 un historiador gallego, pues había que darle un nombre porque cada vez ese nombre galaico era mayor, y se le ocurrió el primitivo, pensando, y la historiografía así lo publica y lo publicita. Por eso el libro, luego ya comentaré cómo se estructura, lo que intenta es romper todas esas cosas. Por ejemplo, rompe con la idea de que no hubo tal primer Alfonso el Casto camino de Galicia. Primero, porque ya era mayorcito para darse una cabalgada hasta Padrón. Segundo, en Padrón, si había lo que había, era para traérselo, no para dejarlo allí. Que ya decía, era una cosa que quedaba en el culo del mundo de Asturias, fuera del reino, no, parte del reino, pero bueno, y además le habían combatido los señores gallegos un par de veces, con lo cual no le gustaría mucho tener que dar explicaciones a qué carajo iba a Padrón, ¿no? Y tercero, si iba a Padrón y allí había lo que dicen que había, era para traérselo a lo que toda su estirpe había ido acumulando, la Cámara de las Reliquias Santas. O sea, estaba construyendo una catedral, estaba construyendo una catedral y una capital. Y sabía que anexionar a esa capital las reliquias, eso era un punto de atracción importante, ya como punto de atracción propia de una estirpe visigoda que al oeste de Carlomagno intenta implantar un imperio, lo cual ya era como muy atrevido y muy atractivo para ver qué había aquí. Por tanto, ya en el siglo VIII, o sea, lo que estoy hablando ya excede, digamos, en el tiempo a Santiago, o sea, es antes de darse el fenómeno de la peregrinación, ¿no? Buscando, yo encontré otra clave, y es porque los historiadores tienen un problema, que hacen historia de archivo pero no de caminería, con lo cual de caminería no tienen ni pajolera idea. Entonces, cuando tú vas caminando, empiezas a ver, por ejemplo, que a lo largo de los caminos, ahora hay flechas amarillas, pero antes había monasterios e iglesias. Y en esos caminos, viniendo del mundo de los francos, tanto por la zona leonesa, palentina, como por la costa, pues había muchas advocaciones dedicadas a Santiago. A San Salvador. Por tanto, los faros radiantes, las flechas de aquel momento, estamos hablando del siglo VIII,
eran las advocaciones dedicadas a San Salvador. La primera sorpresa es que en Asturias tenemos 60 advocaciones dedicadas a San Salvador. No solo San Salvador de Valdedios, San Salvador de Priesca, de Perán, de Piñera, de Abándames, de Plecín, quiero decir, tenemos repartido por todos los caminos iglesias de San Salvador que además se emparentan con los viejos San Salvadores que vienen de los francos. Quiero decir, San Salvador de Leire, San Salvador de Oña, San Salvador de Irún, etcétera, etcétera, y que van jalonando esos antiguos caminos que venían, que atraían y permitían que llegaran gentes a Oviedo a ver, por tres motivos fundamentalmente. Una, ver qué sucedía aquí, de daros cuenta, esto era como la aldea de Asterix y Obelix, o sea, a no sé dónde, al oeste de los romanos, allí se está creando un imperio. Ha caído el imperio godo y aparece un imperio, o sea, una estirpe que va creando aquí, o quiere crear un imperio, ¿no? Reproduce un imperio. Con lo cual, eso es un punto de atracción importante. ¿Era suficiente eso para que vinieran peregrinos o viajeros aquí? No. ¿Cuál era otro motivo? El otro motivo era que en Francia, o sea, el imperio franco estaba pasando por pandemias, pestes, etcétera, etcétera, y era o morir en el pueblo y echarse al camino era vivir. O sea, ¿por qué? Porque echarse al camino era trabajar. O sea, era los canteros, daros cuenta que estamos hablando del siglo VIII y la mitad de las iglesias no están construidas. Cuando Beato de Liébana viene desde San Martín de Turieno, en Potes, Asturias, a Santianes, a asistir a Dosinda, a la reina Dosinda, viuda, que se mete al convento, pues se encuentra que la mitad de las iglesias están en cimientos, o sea, que se está levantando, digamos, esa capital y esa región, ¿no? Por tanto, para la estirpe, digamos, para la estirpe franca venirse aquí, pues su población, pues era vivir porque era poder comer por los caminos, poder trabajar, porque aquí no había casi nada, ¿no? Eso era un campo de atracción importante. De hecho, cuando eso mejora, toda esa riada de peregrinos se va, ¿no? El otro factor, las buenas comunicaciones, que aunque nos parezca mentira, había mucho paso, mucho tránsito. Nos da la sensación de que la gente no se movía. Pero daros cuenta que en el 875 Asturias mandó 4 o 5 embajadas a Quislán. O sea, como coger ahora el tontón y decirle a la Quislán, ¿no? O sea, pues imagínate para allá, para acá, venir, que decirte que si iban diplomáticos, religiosos o políticos, pues con más razón iba la gente. Entonces, todo un revolotum hace que yo empiece a pensar que antes del fenómeno jacobeo que coloniza esos viejos caminos del siglo VIII, que vienen jalonados por el San Salvador, que además ya os digo que en Palencia, en Burgos, San Salvador de Oña, quiere decir que había San Salvador de Cantamuda, San Salvador de Bañes, en Palencia, quiere decir que Cantabria tiene otros 6 o 7 que vertebran esos caminos, pues realmente eso podía conformar una lectura nueva de cómo hacerlo. Claro, era difícil estructurarlo y hacer la guía con esa idea, pues me era complicado, pero vino en mi ayuda el COVID. Curiosamente el COVID nos cerraron la región y nadie podía salir de aquí. Yo pensé que eso iba a durar 100 años, como la guerra de los 100 años o poco más, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, yo empecé a pensar, bueno, y si no podemos salir de la región, los que caminamos, para algún lado tenemos que ir, ¿no? Y entonces se me ocurrió recobrar el viejo sentido de las peregrinaciones del siglo VIII. Darle la vuelta a la colonización de los caminos jacobeos sobre los viejos caminos visigodos
y empezar a mirar no tanto para Santiago, sino mirar para Oviedo, que había sido el origen, bueno, más que el origen, la meta de los viajeros y peregrinos, a ver qué sucedía aquí. Y de ahí sale un libro, el libro de Petete, porque este libro es la mitad de lo que en principio era, y empiezo a ver y a escribir las rutas desde los extremos de la región. O sea, la vereda que llamo aquí, porque es un nombre que me gusta mucho, la vereda primitiva, porque vereda es como muy salvaje, aunque en Castilla veredas son unas cosas muy amplias, aquí las veredas como que las tenemos como más pequeñitas, ¿verdad? Bueno, pues lo que hace es venir desde Grandas de Salime a Oviedo. Desde Panes, por el camino de los francos, hay un camino que no conocéis seguramente, que viene por debajo de la Sierra del Cuera, que es el camino de los francos. Ese camino huía de todas las láminas de agua. Ya viene desde San Vicente por detrás, por Cabanzón, huyendo de Tina Mayor, Tina Menor, en este caso huirían del Sella, irían huyendo de todas las láminas de agua, que significaba para los viajeros y para los peregrinos y para los ganaderos siempre un problema. Si había puente, si no había puente, los vados, por ejemplo, en Ribadesella se cruzaba por los vados de Llobio, que los que no tenían dinero para pagar los puentes o los pasos de barca, pues se ataban con unas cuerdas y pasaban los vados, ¿no? Pues hay un camino que se llama el Camino de los Francos, que va por la depresión mesoterciaria, que sale de Panes, va a San Salvador de Abándames, va a San Salvador de Plecín, que le han cambiado el nombre a San Pedro de Plecín, en Ayes, y va a la que era la capital visigoda, que fue Cangas de Onís. Todo eso lo sabía muy bien toda la estirpe de Ramiro, de los Fruela, etcétera, etcétera, que para eso habían ido acumulando poder y todas las reliquias que pudieron, daros cuenta que en ese momento Asturias contaba la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, la Sindone, o sea, el pañolón que llamamos, y un montón de reliquias de todos los santos o personajes que creyeron conveniente. Y eso sabían que era anexionar eso al poder político de la estirpe, eso era esencial. ¿Qué hace? Que ese camino venga directamente a Cangas de Onís y pase a Oviedo por Piloña, o sea, las Arredondas, Piloña a Oviedo. Otro camino era más desconocido, el que viene de San Salvador de Abres, que viene a lo que llamamos el Camino del Norte, que en este caso sería el que va desde Irún hacia Santiago, pues yo lo traigo desde San Salvador de Abres a Navia, Luarca, y ahí tenemos también otros cuantos San Salvadores, San Salvador de Piñera, San Salvador de Salave, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos dos aquí mismo, bueno, San Salvador de Deva, que está ahí, en Gijón, y San Salvador de Perán, para que veáis cómo va jalonando, y si los vas situando en el espacio, verás que vienen vertebrando determinados caminos. Y luego el camino del San Salvador, el que viene de León, ¿no? Eso era la configuración del libro, como veis. Claro, aquí hay dos etapas, dos caminos. El primitivo, viniendo de Grandas, y el Salvador, ese sí que viene a derecho porque viene de León a Oviedo. Y los otros, pues imaginaros el que viene desde Colombres hasta salir por Abres, son muchas etapas. Entonces, ese y el de los francos lo dejamos en un segundo plano para otra, pues, si es posible, para otra publicación. El hecho de hacerlo así también me parecía importante por un motivo, y era darle un incentivo de aventura al camino. Estamos muy acostumbrados a lo que hicimos el otro día con vosotros, ¿no? Las baliñas, las flechas amarillas te llevan, y en cuanto no hay una flecha amarilla, hostia, ¿qué hacemos?
el GPS, el teléfono, tal, ya nos ponemos nerviosos, ¿vale? Perdemos capacidad de observación. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que al plantearlo así, quitando el camino de León, pero sí, el camino primitivo, lo planteó al revés. O sea, digamos al revés de lo normal. Digamos, para mí, que soy un peregrino de ida, o sea, primero, como peregrino no voy a ningún sitio ya, luego ni a Irún, ni a Sopor, ni a ningún lado. Salgo de mi casa y vuelvo a mi casa. Como hacían los viejos peregrinos, los antiguos peregrinos no iban a Lepuy o a Becelay, allí no, salían de su casa y buscaban la mejor vereda para ir a Santiago. Pues en este caso, pues a mí me pasa lo mismo, digamos que vengo a mi casa. Y en ese sentido, pues el venir en sentido de retorno te da un punto de aventura. Porque ya las señales ya no están. Están, pero no las ves, porque las han puesto de tal manera que no... Entonces se te despierta el sentido de observación. Pues ver el camino que está muy pisado, pues bueno, ver a lo mejor un mojón que ves un trocito, lo que nos pasó el otro día cuando bajábamos de la laguna La Freita, allá en los hospitales, bajábamos a la pista de Bañinadosa, vimos en un momento un poco el mojón. Bueno, pues todo ese conglomerado era lo que quería expresar en el libro. Y fue muy interesante que sucediera el COVID porque me dio la oportunidad de explicarlo de una forma que quería, que fuera original, o sea, original, que no fuera una guía más de que coges y kilómetro tal, kilómetro cual, sino que de alguna manera sirviera de hilazón y con ese punto de aventura. Y también en el libro, ya con esto termino, y os dejo preguntar lo que queráis, deshaciendo un poco entuertos, que planteo según voy contando cosas, pues por ejemplo, el camino que todo el mundo ha creído que era el camino original, que es el camino de Obona, pues no, el camino de Obona no es el camino original. Ahí vino un rey y un abad y dijeron, por aquí viene todo el mundo, y el que no, a la picota. El camino iba por Tineo, Gera, a Celón y Ayarde, que era el camino más recto y digamos el de menos desnivel. Por eso Hospital es un camino muy tardío, muy complicado de hacer, con una climatología muy especial. Y entonces, otra cosa, Alfonso II, lo que antes dije, pues voy deshaciendo y explicando cómo yo interpreto todas esas claves, unas camineras que me son más fáciles porque realmente hago los caminos y entonces veo cosas que los historiadores en los archivos no ven, pero sí que en los caminos se ven. Hay cosas que dices, por aquí no suben las caballerías, o suben, pero a riesgo de que el señor se quede sin caballos. O sea, lo que hablábamos el otro día, Ita, de por qué están empedrados, que no son calzadas romanas en Asturias, debe haber una, como mucho dos. Se empedraban porque si no se deshacían los caminos y se deshacían los animales, por eso se empedraban, para facilitar un poco el acceso en aquellos repechos, pero cuando el repecho ya se supera una pendiente, o sea, desgracias, los animales pueden ir las vacas pastando, que suben, ramonean aquí, ramonean allí, pero no un trasiego, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta, y luego en el libro lo voy contando, ¿no? Por ejemplo, los peregrinos nunca van por los cauces de los ríos, porque se mojan, y quitar aquella mojadura, pues ya me dirá, si no llevas mechero, pues difícil, y además eran lanas de estas mazadas que pesaban un quintal, pues mal. ¿Por qué no iban por los valles? Porque los asaltaban, iban por las cordales que veían siempre quién venía y quién iba. Siempre van vigilando, ¿no? Y estos peregrinos, los peregrinos no sabían dónde iban. Por eso hay tantos, la gente dice, hay tantos caminos. Sí, yo debo tener estudiados como 50 o 60 variantes en todos esos 4 caminos. ¿Por qué? Porque los caminos, los peregrinos iban detrás de los arrieros, que eran los que conocían. Oiga, ¿usted para dónde va? No, yo voy para Pimiano.
¿Y eso dónde queda? Pues el camino de tal. Sí, bueno, al lado. Bueno, pues si me lleva usted, pues iba. Pero luego a lo mejor tenía que ir. O sea, igual subías por la Franca, por Colombres, arriba Pimiango, para bajar a la Franca, para salir a la venta de Sant Just, etcétera. ¿Qué hacían? Por eso hay tantos caminos, porque la gente iba por donde los llevaban. De hecho, hay unos franceses, unos alemanes, que aparecen en Reina de los Gavitos, que vienen primero. Otra cosa que quería decir, y esa la soñé el otro día, yo creo que tengo razón. ¿La soñaste? Sí, la soñé. O sea, yo cuando me desvelo y empiezo a soñar es interesante. Peligro. No, que el primer camino es muy posible que no fuera el camino primitivo, el galaico. Era un camino muy difícil. Mucho recoveco, mucho subir. El primer camino es posible que fuera el de la costa. Porque siempre llevas la costa. Siempre llevas la costa. Y más, bueno, relativamente, pero siempre llevas la costa. Siempre, bueno, tú caminas viendo la costa porque en los antiguos mapas aparece Betanzos. La ría de Betanzos es una cosa curiosísima. Mapas antiguos ingleses que no aparece ni la mitad de la mitad, siempre aparece la ría de Betanzos. Y en las historiografías de los viejos peregrinos siempre aparece Betanzos. Y llego a Betanzos. Y yo siempre decía, ¿por qué estos van a Betanzos? Claro, cuando ves esos mapas, pues ellos se quedaban con esas coplas. Entonces es muy posible que el primer camino peregrino con mucha intensidad de uso fuera el norte, porque era muy fácil de seguir. El otro lo hicimos parte, ¿no? O sea, entras por aquí, sales por no sé dónde, daros cuenta que yo, por ejemplo, el camino de los hospitales de Fonsagrada vengo por Ibias. Por Ibias, que tiene unas vieiras en el ábside de la iglesia, allí, pequeñitas abajo. Y vengo por el Valledor, al Palo. Claro, ¿por qué? Porque esos caminos eran los que los arrieros, los arrieros y los peregrinos no iban por la mesa. Eso de la mesa, para arriba la mesa. Los arrieros venían por el Valle de Saliencia, que era donde había paisanos, para vender el material, para comprar y cambiar comida. Quiero decirte, que esas historias que tenemos tan míticas por la mesa, entraron las tropas y entrarían los ganaderos que iban muy rectos y iban a lo que había, pero la gente que venía, y eso lo descubrí un día que le pregunté a un herrero ahí en la zona de Somiedo, y me dijo, no te cuenten historias, yo salía con mi abuelo de crío con 6 o 7 mulas y material de la guadaña, fesoria, no sé qué, y cuando llegábamos antes de la Farrapona ya habíamos vendido 2 caballos, ya tenía que dar vuelta a un tío mío a por más material, porque era quien vendíamos. ¿Qué vamos a vender en la mesa? ¿A quién? Si los paisanos andaban detrás de desvaques. O sea, es decirte, por eso que tenemos, digamos, pues bueno, unos tópicos ahí que nos manejamos, ¿no? Y en el libro lo que hago es aderezarlo con estas cosas, estas pequeñas reflexiones, que dan una composición distinta a lo que nos han ido contando de lo que es la peregrinación. Como me puedo enrollar 2 horas más, mejor lo dejo aquí y os dejo a vosotros que preguntéis lo que... porque además ya llevamos un trocito. No tanto, 40 minutos. ¿No? 20 minutos. 40. No, 40, da, de sobra. Preguntar lo que queráis o las dudas que tengáis o tal. Sí, bueno, perdón. A ver, uno de los dos. No, bueno, yo Alberto. primero agradecerte la ayuda que nos brindaste el domingo, Sí, el domingo para ir fue. por hospitales. Sí. Y bueno, estamos súper agradecidos. Y tengo 2 preguntas. El camino primitivo, bueno, no sabía que hace poco, bueno, relativamente hace poco que se bautizó así. Sí. ¿Es acertado o no es acertado? Es la primera. Y la segunda, ¿cuántos caminos habrá por descubrir en Asturias? Yo, vamos a ver, te contesto la última. Yo estoy haciendo en el blog de Asturias Peregrina y Caminera, estoy haciendo un balance de aquellas variantes o caminos
que yo creo que han quedado al margen. No se trata de recuperarlos y señalizarlos todos, pero sí tener constancia de ellos. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Villaviciosa. Cuando bajas de San Salvador de Priesca, bajas a La Vega. Claro, es que como estamos hablando de un abanico tan grande temporal, hablar de determinadas cosas no encajan con otras, ¿verdad? Bueno, los primeros caminos que yo tengo registrado no van por el Sebrayu, por la Vega del Sebrayu hacia Carda. ¿Por qué? Porque la ría, antes de estar colonizada y, digamos, y urbanizada, entraba. Yo he salido en canoa desde el Sebrayu, ¿eh? Yo y esta señora salimos un día que yo quedé flipado de que se pudiera salir del Sebrayu en piragua. Claro, ¿qué pasa? Que igual que yo salía, la ría entraba. Entonces, por ahí no podía. ¿Por dónde iban? Pues iban arriba, en Priesca, iban a la Prida, bajaban a los pontones, unos pontones, yo creo que medio romanos, medio medievales, ahí hay alguna duda, de Mestres, subían a Bayones y pasaban a San Salvador de Fuente. ¿Ves? Que estábamos en San Salvador de Priesca, San Salvador de Fuente, y el siguiente es San Salvador de Valdedios. No entraban generalmente en Villaviciosa. ¿Por qué? Porque en Villaviciosa, o en todas las ciudades, en los grandes pueblos, tenían controles de diezmos. O sea, aunque estaban exentos, pues siempre había la picaresca de que si le robaban, de las peleas, de que si bebes más vino de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchos evitaban, digamos, la tentación de entrar porque siempre había eso. Bueno, pues esa es un pequeño, pasaba lo mismo. ¿Tiene sentido llegar a Colombres y salir hacia Buelna? ¿Y si nos desviamos por el Pico del Cañón y vamos a San Emeterio, al monasterio de Tina, que está en ruina y que es una esencia importante, y vamos a San Emeterio y cobra ese camino otra mística distinta? Pero pasa lo mismo en el francés. En el francés, por ejemplo, cuando llegas a Foncebadón, te tiran a Molina Seca. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la Tebaida berciana? ¿Qué pasa con todo lo que está, o sea, unos kilómetros? Compludo, la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba. Santiago de Peñalba, que está fuera. Una iglesia mozárabe allí. El monasterio de San Pedro de Montes, un monasterio que tuvo un poder increíble. El castillo de los templarios de Cornatel, las brujas y megas zamoranas, gallegas y bercianas en el campo de las danzas. Eso ha quedado al margen del camino. Pues esas cosas, pues es de lo que hay. Para darte una inspiración con la pregunta que él te dijo, es que es muy genérica, es decir, ¿cuántos caminos puede haber olvidados o que haya que reconocer? Pero que entendemos que de qué caminos hablamos. De arrieros, de peregrinación, de vecinales, caminos reales. Es decir, que hay muchas tipologías de caminos. Y a nivel histórico hay muchos caminos que están olvidados o que se han Pero yo dejado estoy usar. refiriéndome a caminos con una vocación, en este caso concreta, peregrina, ¿no? Luego, ¿cuánto hay de verdad en el camino que hicimos? Habría que mirar por tramos. Por ejemplo, el que te digo, el del Palo. Yo del Palo no iría a Grandes de Salime a meterme a aquel pozo. Marcharía por el Valledor a subir a Fonsagrada, no por como se hace ahora, por la orilla, por el Camino de la República, por el camino del Navia y el Suarna. Iría a buscar desde el Río de Porcos el camino de arriba, los caminos que son pistas que van a Fonsagrada. No iban a Burón, no iban a Fonsagrada, iban a Burón, que ese es el camino, digamos, histórico, ¿no? Habría que verlo, el de Obona, por ejemplo, que ya es el de Gera, que bajaba a Celón. Que como hay tantos caminos como peregrinos, algunos nos ha quedado, como te digo, los alemanes estos que vinieron a Ferrer a los Gavitos, y luego vinieron por el camino de los arrieros, camino de los vaqueiros, que venía a Salas.
Pero es más, tenemos un prelado, Uzinger, que ese vino de Santiago a Oviedo a ver qué se cocía en Oviedo, y como le pareció que aquello le había dejado buen cuerpo, marchó para Sotres. Hizo el camino de los francos, se la cogió y dijo, yo quiero ver Covadonga, y marchó de Covadonga, ¿y cómo salgo de aquí? Y lo llevaron por Áliva, que bueno, encontró en Áliva, esa es otra, por eso Asturias era muy difícil encontrar documentación peregrina y de peregrinos, digamos, ilustrados, porque no había comida. Uzinger, cuando encuentra unos arrieros en Áliva, los llama los ángeles del camino, porque le dieron vino, que el vino no era tanto para beber, sino que era alimento, y pan. Había mercado en Arenas unas truchas de casualidad, o sea, que en Arenas, o sea, estamos hablando del 1300, 1400, que claro, entonces caminos había muchos, y rastrearlos es un poco lo que estamos haciendo. Tampoco se trata de, digamos, de reivindicarlos para uso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo el de Fonsagrada y Igues, que me gusta mucho, o esos otros que en hospitales buscando alternativas. Reconozco que yo no hice ningún camino de esta chica a mis sendas, pero a ver si me equivoco, básicamente usted ahí describe todo lo que es, todos los caminos bueno, todos, una gran cantidad de caminos a Santiago en Asturias, en la provincia de Asturias. 2 caminos. Dos y las posibles variantes, pues por aquí sale el camino que va a no sé dónde. Es lo que hago. Ahí la publicidad de Oviedo dice que el camino empieza en Oviedo. No sé si eso es verdad. Ahí justo en la catedral, yo cuando venía a la escuela de ingeniería informática, en grande, traía el camino comienza en Oviedo. ¿Puede ser? Sí, claro, es lo que se está vendiendo, pero el camino antiguo no empezaba aquí, sino que terminaba aquí. No había Santiago. Santiago es muy posterior. Luego sí. También tuvimos un problema. El desplazamiento de la catedral, del reino de Oviedo a León hizo que se desplazara todo el eje y el interés. Asturias, una vez que se pasa el reino a León, desaparece de la historia. O sea, no queda constancia de Asturias, Asturias pierde pie. Entonces, pierde pie el peregrinaje. Asturias ya es un sitio de paso. ¿De paso a dónde? A Santiago. Por eso siempre nos queda eso. ¿Para dónde voy? Para Santiago. No, coño, antes íbamos a Oviedo y Oviedo... Bueno, se da una paradoja, y eso también se cuenta, que los peregrinos ahora no vienen a Oviedo. En Villaviciosa se van para Gijón. Sí, yo cuando venía para ir para la escuela, a las 7, a las 8, a las 9, los veía ahí al lado de la catedral, ahí hay algo, hay una... No sé, Sí. Que dice, y veías de varias nacionalidades. Sí. Ingleses, un americano, Sí, que me acuerdo que mi papá de inglés, pero bueno, al final era donde vino Cristo, y venía pues a hacer el camino de Santiago y estaba por ahí, por la catedral. Pues ahora las circunstancias es que solo en Villaviciosa, donde vivo, tenemos constancia de que posiblemente solo el 20% de los peregrinos que llegan a Villaviciosa vienen a Oviedo. La mayoría marcha por Gijón. Lo que decía usted antes, ¿no? Por la costa. Sí. Primero les es más fácil, segundo hay muchos más alojamientos, más servicios. Aquí, pues ahora el Primitivo tiene 150 personas diarias entre junio y septiembre y ya lo visteis, está a tope, o sea, uno coge uno más. Una pregunta más. Bajo su punto de vista, ¿cuáles serían las mejores fechas para si alguien decidiera hacer el camino? Yo estoy viajando entre abril y primeros de junio y mediados de septiembre, mediados de octubre. Fuera de esas fechas, por ejemplo, ahora el Primitivo,
gente que está aquí reservando, y yo que por ejemplo antes no hacía reserva, ahora hay que reservar. Sí, hay que sí, porque si no, no puede llegar en los albergues. Sí. En los públicos no se puede y en los privados sí. Y otra preguntina más, que yo me pregunto mucho, y vamos a ver esta chica. ¿Cuál sería la media, digamos, que debería hacer una persona de kilómetros para hacerlo en un tiempo? Eso como las personas. Caminaría 10 kilómetros y yo hago... No, vamos a ver, hay una media que es... Yo salgo, por ejemplo, ahora con mi compañera y normalmente estamos entre 22 y 24 kilómetros. Hay veces que no hay alojamiento y hay que alargar más y hay que hacer 30. Pero generalmente yo hago a mi paso y voy fotografiando y mirando por aquí, por detrás también para mirar para lo que dejo atrás y tal. Yo normalmente tengo un lema que es tarde no es, prisa no tengo. O sea que normalmente ahora ya reservo y cuando llegue al albergue llegué. Si antes, o sea, no soy un hombre detrás de la cámara. O sea, no soy un hombre que corre y madruga. Yo salgo cuando están las aceras puestas. Salgo a las 8:30, a las 9, pim, y ya llegaré y ya cenaré y lo que sea. No soy de los que tengo que llegar a las 2 para comer, ducharme y bueno. Digamos que en ese sentido soy un peregrino un poco distinto, ¿no? De hecho, la vuelta es toda... es una seña ya de identidad de mucha gente, pero que no saben. Hoy ha cambiado tanto que, por ejemplo, cuando estaba dando la vuelta, nadie me preguntaba, a más allá de decirme buen camino, ¿para dónde iba? O sea, oiga, ¿usted qué hace por aquí? O sea, pues antes era muy típico que te decían, oiga, ¿y usted de dónde viene? De tal sitio, hostia, y hay para comer, o hay para beber, y hay cama, y hay no sé qué. Ahora la gente lo mira en el teléfono o está mirando el teléfono a la vez que está hablando contigo, a ver si lo que le estás contando es verdad, con lo cual ya ni me paro, ya tiro. ¿Y la concha esa que lleva, como la vírgula? Sí. Eso es un bluff que no deberían llevarla, a pesar de que se lleva hasta que vuelves. Es el testigo de que has estado en Santiago, porque era donde se vendía. Es verdad que había mucho contrabando y tal, pero era el testigo de que habías estado en Santiago, porque solo las había en Santiago y había peleas muy grandes, ¿no? Y en los albergues tal. Por ejemplo, en el caso de los albergues, y ya con esto yo por lo menos termino y tal, y es que eran muy importantes, tan importantes es que en Pedregal, que estuvisteis en Tineo el otro día, en Pedregal, poder gestionar ese albergue costaba 2 bueyes que había que pagarle al arzobispo. Es como ahora tenerlo y pagarle 2 tractores. Para que veáis el costo de lo que era mantener eso. Por ejemplo, que me preguntabais el otro día, ¿y estas ruinas aquí en hospitales? ¿Pero quién las iba a tener? ¿Cuál era el interés? Pues el interés, por ejemplo, en el caso de los hospitales de la sierra, de Fonfaraón, era que gestionarlos, era quedarte con las praderías que tenía anexionadas el albergue y los ganados. O sea, no te quedabas con ellos, pero tú tenías derecho a la reciella, digamos, a los animales que nacieran, pues de tantos animales tenías derecho a quedarte. Por lo tanto, por eso en los hospitales había gente que se quedaba allí, aparte de lo que pudieran cobrar, que bueno, había una señora en el año 48 que creo que cobraba 1 peseta por quedarte en aquellas piedras, ¿no? Entonces, quiero decirte que al final también el camino era un negocio, y no un negocio, sino que daba soportabilidad también a los pueblos. Yo quería saber qué opinas sobre cómo fue cambiando, cuál fue la motivación mayoritaria, porque me imagino que no sería la misma la de todos los peregrinos, obviamente, a lo largo del tiempo, ¿no? Comentaste ahí la motivación de conocer qué estaba pasando en los reinos y demás, pero después, a lo largo de los siglos, me imagino que las motivaciones irían cambiando hasta llegar pues un poco a nuestras vidas, que ahora pues, tiene una motivación a lo mejor más deportiva, habrá alguna motivación a lo mejor por parte también religiosa o demás, pero a lo largo del tiempo, ¿cómo se sostuvo?
Vamos a ver, la primera peregrinación era una peregrinación, bueno, todas tienen las dos, tanto la visigoda, digamos, salvadoreña, como la jacobea, es salvar el alma. O sea, eso lo vas a ver en la literatura religiosa, bueno, el que trabaja esos temas, pues lo sabe, ¿no? El imperio es la necesidad de salvar el alma, dando dinero, yendo a Jerusalén, a Roma, donde sea, por salvar el alma. Algo que hoy entendemos mal, ¿no? Eso es salvar el alma. Eso por un lado. La primera peregrinación que tenemos se llama una peregrinación orationis, ¿no? Es más una necesidad de salir, de vivir y de ganar, y de salvar el alma, pero no estaba estructurada. Quiere decirte, la gente salía, no necesitaba tener el aval del obispo de turno, ni que le bendijeran el bordón, ni la mochila, o sea, ni había vieira, ni había nada. O sea, simplemente era la opción personal de echarse al camino para tal y ganarse, digamos, y era lo que llamamos la peregrinación orationis, ¿no? Era el orar por eso el Salvador era el gran. ¿Para qué necesitas un intermediario de Santiago si tienes el Salvador? Digo yo, ¿no? Vas a tener un intermediario de un apóstol que, bueno, que a saber si estuvo, que vino en la Marmárica, ¿vale? Eso por un lado. Eso sí que va cambiando y cuando llega, digamos, el fenómeno jacobeo, junto con el fenómeno jacobeo llega también la estructuración religiosa. Carlomagno tiene mucho interés en que se vayan olvidando los paganismos. Aquí en Asturias teníamos un problema, que era Alfonso II, etcétera, con los paganos, querían combatirlos, pero era una población importante y ese paganismo, combatirlo, bueno, de hecho, con los propios tenían un problema, con Mauregato, por ejemplo, que era hijo de Mora, entonces, incluso con ellos tenían problemas, ¿no? Entonces, digamos que Carlomagno, cuando tiene las cartas de Albino de York con Beato de Liébana, es la línea ortodoxa y es cuando se plantea la famosa polémica del adopcionismo, ¿no? De si la Trinidad, etcétera, con respecto a los mozárabes, con Toledo, ¿no? Entonces, aquí por eso se estructura además el camino francés, se estructura como línea ortodoxa y de hecho, tanto es así que van a poner a funcionar a todo el monacato de Cluny en el camino francés. Y van a hacer todas esas construcciones religiosas, es el libro ortodoxo del cristianismo. O sea, que mientras aquí había 4 iglesias, El Salvador, se convivía. No, o sea, Cluny aquí no tuvo nada más que un monasterio, que fue Cornellana, y le duró lo que le duró, un caramelo. ¿Por qué? Porque aquí se convivía, había que convivir con los paganos, o sea, eran la población, eran los castros. Sin embargo, en el camino francés, que no había nada, ellos van a imponer, y con una guardia civil potente, que eran los cruzados que habían sido expulsados de Oriente y los habían puesto a vigilar ese camino, con lo cual el camino francés va a ser el camino de la ortodoxia. Y en ese sentido, como digo, Carlomagno va a imperar que eso quede, digamos, a capa y espada, y ahí estaba Beato estaba Beato de Liébana. ¿Qué pasa? Que con eso llega un cambio, y es que la peregrinación ya es penitencial, y hay que hacer penitencia. O sea, digamos, ahí la ortodoxia se impone y ya no vale, porque ya no vale decir, bueno, voy por ahí y tal, y rezo a mi Dios y tal. O sea, ya, digamos, ya hay unos ritos, se van estableciendo unos ritos. Hay que bendecir, el obispo te da permiso para salir de la región, te da un aval para que no te cobren los portazgos, etcétera. Tienes que pasar por determinados criterios y se va estructurando, digamos, un poco lo que queda hoy, los restos de
de una persona. ¿Y en todas las épocas la motivación principal siempre fue religiosa? Hasta el Bueno, siglo... quiero decir religiosa. Bueno, Espiritual, ¿no? sí, Que salvar hasta el alma, siglo ¿no? XV, el problema en el siglo XV es que al venir la Reforma, por ejemplo, tenemos viajeros que estamos estudiando, tanto Miguel como yo, viajeros, peregrinos, que, bueno, cuando dicen que vienen a ver las reliquias y las describen así como de pasada, porque la Reforma va a cambiar la percepción de que eso de ganar el alma con venir a rezar a Santiago, como que no, ¿no? Tiene que ser una cosa más íntima, digamos, más pegada digamos, a lo que va a ser digamos, la Reforma protestante, que va a criticar fuertemente las peregrinaciones, ¿no? Como no válidas. Va a ser uno de los puntos, digamos, de discusión, no solo de la Reforma protestante, sino también de algunas órdenes como los jesuitas y tal, que no estaban de acuerdo con que esto de salvar el alma era ir a caminar o mandar a alguien que fuera caminando y que tú te salvas. Entonces eso va cambiando. A partir del siglo XVI ya decae, digamos, se va transformando, decae bastante el tema de la peregrinación, quedan residuos. Se denota ya muy poca presencia en los caminos, y ya en el siglo XVIII ya prácticamente sería como la llegada de los siglos, digamos, laicos, digamos, de las revoluciones tal, en los que de alguna manera eso cambia radicalmente y se va transformando hasta llegar a hoy, pues que digamos que hay de todo. Que la presencia religiosa es mínima. Yo la denoto en los caminos en la gente del este, como hospitalero que estuve, la veo en los países del este, sobre todo polacos. Bueno, también hizo mucho Wojtyła y todo el imperio que hizo la iglesia allí,